esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, estimadas amigas y amigos de tu canal ABC Bitcoin. Sean bienvenidos una noche más, en fin de semana, un domingo más, listos y dispuestos para estudiar la estrategia de trading latino que la aplicamos al mercado cripto. Y vamos a revisar a ver qué es lo que ha pasado, qué está haciendo Bitcoin y las demás criptomonedas. Espero que estés tú también muy bien, que te encuentres bien de salud y que estés súper bien donde te encuentres. Si es que tú me puedes decir desde dónde me ubicas, voy a pasar a saludarte en la parte del chat, recordándote que este es el programa en vivo número 134, donde estamos aplicando la estrategia del maestro Jaime. Antes de eso tengo que comentarte que no soy un trader profesional como lo estás leyendo, soy un estudiante de la estrategia de Jaime. Me imagino que tú también sigues a Jaime y que te parece interesante la estrategia y que por eso tal vez conociste el canal. También si puedes contarme dónde conociste el canal o por qué estás aquí, sería interesante también para ir sacando conclusiones y poder hacer crecer más el canal. Recuérdate que estamos en una tendencia alcista en el canal. Estamos en un bull run. Casi te diría que el día de hoy cumpliríamos los 12K, los 12.000 suscriptores. Yo estoy muy agradecido por el tiempo que dedicas a estudiar la estrategia conmigo. Recuerda que no son consejos de inversión y si es que ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Dicho esto, vamos a pasar al chat a ver con quién contamos en este día domingo. Vamos a saludarte. Déjame ver. Al inicio estamos... dice ayuda, estoy dejando de ganar, dice amigo Simón Gómez. Bueno, ya vamos a ver. Nuyen Liscano dice feliz domingo desde Venezuela. Está Morón Guzuno, Josué Teruel, Reinaldo Herrera, Franklin Bulto, José Teruel, ya le saludamos. Rasta Ale dice, bueno, acá hizo alguna pregunta. Carl Debs, Gianni Estefano, está Jaime Barrientos, está Aceribas, Mario Vargas, Chuy el Gordo también me saluda. Está Luis C, Sander García, Diego Burgueño. Parece que Pepe está llegando a la casa y vamos a ver qué es lo que se trata de hacer. ¿Vamos a vender o qué es lo que pasa? Yo te voy a dar mi opinión y espero que te sirva. Dice acá Andrés Cordero está en México, Jorge Luna en Colombia, Marco Valencia en Perú. Acá dice Ave. Vamos a analizar Bitcoin primero y luego apuntamos alguna criptomoneda que desees revisarle. Vamos a ver. Jerick está en China, dice. Fíjate, ya estamos en Asia también. Muchas gracias, un saludo especial. Andrés Cordero está en México, Hexe en Perú y toda Latinoamérica y parte del mundo unidos. Por ahí también vi a alguien de Estocolmo. Muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a ver
y a empezar este día domingo con el análisis de Bitcoin. Recuerda lo que te contaba, que yo tengo el termómetro es mi grupo de Telegram. Ahí voy viendo cómo se va desarrollando, sobre todo el sentimiento de toda la gente que está operando criptos. Y me causa a veces gracia, diría yo, porque yo hago un análisis y a las 8 horas me están preguntando qué opino. Y lo que opino es lo que está en vivo. Yo no me reservo aquí nada, la verdad. Te cuento todo lo que estoy viendo y ese análisis se mantiene por al menos hasta el siguiente día. Entonces, te comento también que los que operan con el corazoncito están presentes. Cuando estuvo Bitcoin, vamos a verle, cuando estuvo Bitcoin en los 59.500, parece que hubo mucha gente que estaba vendiendo. Y eso, déjame decirte, bueno, vamos a verle eso en el de 4 horas. En este momento estamos en el gráfico de Bitcoin, en el gráfico diario. Y lo que yo estoy viendo, prácticamente no tenemos ninguna novedad en el gráfico diario desde que confirmó el rango o caída. Y el movimiento sería en rango o caída. Yo lo que te he dicho es que generalmente no cae en línea recta. Y eso es lo que estamos trabajando. Si es rango o caída, más o menos una proyección sería la que está ahí. Sí, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar este punto en el gráfico de 4 horas para entrar. Porque si tú tienes miedo, porque ahora sí se va a ir a cero, yo te recomendaría que operes el gráfico diario. Si eres algo inestable, podría ser una buena idea operar el gráfico diario. Fíjate que aquí le queda recorrido a este patrón de retroceso. El ADX con pendiente negativa y direccionalidad bajista, rango caída. Entonces simplemente lo que dice la estrategia es que es un retroceso a la media para seguir subiendo, porque estamos en una tendencia alcista del precio de Bitcoin. Sí, entonces bajo esta premisa vamos a buscar este punto de compra para entrar a este punto. Y si es que eres nuevo, te comento que hacemos la entrada en 4 horas, porque ya me preguntaban por ahí si es que es rango caída, mejor no hagamos nada hasta el diario. Y tienes razón, está bien, cualquiera puede esperar el diario, pero te tocaría operar de aquí a fines de mes. A fin de mes, primeros días de noviembre más o menos. Entonces si tú quieres hacer eso está bien, pero nosotros somos traders de intradía. Entonces buscamos ese trade en 4 horas. ¿Y por qué estoy buscando este punto? Porque a lo mejor ese punto se convierta en este punto. Sí, y que también lo vimos en su tiempo, donde era una zona donde yo puedo arriesgar. Sí, porque ahora que tú lo estás viendo es fácil, tú dices, claro, ahí era la zona de compra, pero cuando estaba aquí, tú no decías eso, tú decías que se va a cero, fíjate. Cuando estaba aquí, la gente decía que de ahí se desploma todo, fíjate el patrón incluso, con debilidad del monitor y direccionalidad bajista. Entonces ahí se iba a cero. Pero pudimos ver la entrada en el de 4 horas. Ahí es donde nosotros pudimos ver la entrada. Entonces eso es lo mismo que quiero yo buscar en este momento. Vamos a darle. Vamos a cerrar esto. Eso es lo que vamos a buscar en el de 4 horas. Entonces nos pasamos al gráfico de 4 horas. Vamos a borrar esto. Y habíamos dicho que hicimos una compra en esta parte. Y ya lo explicamos por qué y todo. Y puedes irlo a ver, está en algún programa anterior. Sí. Luego el día de ayer vimos la acción del precio, porque decíamos que si el precio se detiene, nosotros vamos a entrar en compra. Si el precio se detiene y nos muestra una pin bar, y nosotros estuvimos aquí justamente el día de ayer. Sí, parece que estuvimos aquí. Entonces luego de ver estas velas, la acción del precio, el precio no cae, y con un patrón desarrollado de la parte roja del monitor, nosotros decidimos hacer otra compra. Entonces estamos otra vez comprados aquí. Ahora el precio baja, fíjate que bajó, creo que bajó $1,000 desde el precio de compra, desde 60.800 más o menos, bajó 1,000 o 1,500, no bajó hasta el mínimo, 59.496. Y aquí la gente empezó a querer vender. Yo me imagino que alguien vendió también o se metió en short. Y nosotros todavía conservamos
la proyección, porque habíamos dicho que es la zona. Y fíjate acá abajo, mientras nosotros tengamos desarrollo de este monitor, vamos a conservar, que vamos a estar esperando este rebote de Bitcoin. ¿Qué es lo que falta? Falta que se gire este ADX a la baja. Eso es lo único que nos falta. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de ganar de aquí? Y las probabilidades de que a partir de aquí el precio caiga. Fíjate lo que yo estoy viendo. Te voy a comentar lo que yo estoy viendo. ¿Que puede seguir cayendo? Puede ser que sí. Nadie te puede asegurar algo al 100%. Pero lo que yo estoy viendo es que si el precio cayera, incluso yo quería que caiga un poco más aquí. ¿Por qué? Porque de esa manera a mí se me va a formar una divergencia alcista. Ya lo habíamos visto y trabajado de la misma vez en ocasiones anteriores. Si es que a mí el precio se me baja del mínimo, baja un poco del mínimo, va a ser la mejor zona donde volver a comprar. ¿Por qué? Porque aquí se me va a formar a mí una divergencia alcista, más o menos así. Y acá también, déjame ponerle más acá. Y aquí se me haría un valle rojo pequeñito, donde se confirmaría esa divergencia para tener un poco más de probabilidad de que el precio suba. Este es mi escenario. Este es mi escenario. Te diría que es mi segundo escenario, porque yo ya estoy comprado, como te digo. Estoy comprado aquí una parte, estoy comprado acá otra parte, y si cae, compraría otra parte. Sí, esa es mi visión. Fíjate lo que está haciendo en una hora el precio. Voy a quitar esto. Generalmente no suelo revisar el de una hora, pero simplemente para que tú lo puedas ver y de pronto te pueda servir. Déjame acomodarle mejor por acá. Ahí estamos mejor. Ok, fíjate. Yo tengo a partir de aquí que se da el precio más abajo, mínimos más bajos, y en el gráfico de una hora ya tengo lo que yo desearía ver en el gráfico de 4 horas, fíjate. Ya tengo esa divergencia donde me indica el inicio del rebote. Esto se va a replicar en el de 4 horas. Sí, esto se va a replicar en el de 4 horas. Si es que sube a partir de ahí, genial, no pasa nada, porque yo como ya estoy comprado, ya no pasa nada. Pero si es que hace un retroceso más del precio, yo voy a ver lo que vimos en el de una hora. Ese es mi punto de vista. Y aquí lo importante es la gestión de tu capital, porque me imagino que si alguien entró en compra acá, me imagino que no compró el 100% del capital. Espero que no sea tu caso. Porque ahí, como decía el maestro Jaime, simplemente vas a demorarte un tiempo más y vas a sufrir, vas a padecer hasta que el precio se recupere. Que va a llegar otra vez allá, yo creo que sí, pero se va a demorar un poco más. Entonces, la gestión del capital es importante, un porcentaje aquí, otro porcentaje acá, y si vuelve y cae, como te comento, vamos a tener una divergencia alcista con la probabilidad de que empiece a partir de ahí el rebote. Eso es lo que yo te puedo comentar en este día domingo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, tienes alguna otra manera de operarlo, o ya vendiste o estás en short. No sé si me cuentas en el chat. Voy a pasar a leerte en este momento. Dice acá el amigo Iván, dice: no esperes ADX, vea los máximos o mínimos anteriores en la zona y allí se va el precio a tu favor y eso se va a presentar en el ADX tiempo después. Bueno, eso hay que estar conscientes y hay que saberlo. Los indicadores no se forman del aire. O sea, el precio es el que va formando los indicadores. Entonces, para que se confirme esta direccionalidad, esta pendiente negativa del ADX, el precio debería estar por lo menos sobre la media. Estaría sobre los $61,000. Para que aquí tal vez ya poder ver que se empiece a formar la pendiente negativa de la ADX. Ok, dice acá Fefpax, dice: el problema es que está dejando, o si sigue así
dejará una vela doji en el semanal. Sí, te comento, en el semanal yo la estuve revisando cómo cerraría en teoría, pero eso no tiene nada que ver con un gráfico de 4 horas. No tiene absolutamente nada que ver. Pero te comento, y si gustas, vamos para el semanal. Vamos para el semanal. Nosotros tenemos en este semanal, vamos a quitarle aquí, va a dejar una importante mecha por la parte alta, si tú te fijas. Esa es la inquietud, ¿verdad? Yo no te digo que no, pero cuando yo tengo estos retrocesos con un ADX con pendiente positiva sobre el punto 23, mi teoría, mi experiencia es que Bitcoin al menos llegaría acá a la zona alta. Una vez más, llegaría acá. Déjame borrar esto. Bitcoin volvería a tocar acá, tal vez sin fuerza, pero va a llegar, bajo mi punto de vista. O sea, aquí se va a formar otra panza de rata, digamos, en el gráfico semanal, para ir. Esa es mi proyección, por la fuerza que lleva el ADX simplemente. Es mi especulación, no sé si tú estás de acuerdo, y tampoco es para que estés de acuerdo. Simplemente te comento lo que yo espero ver. Y siempre debemos tener un criterio, una estrategia para operar al mercado. Y espero que te pueda servir la mía para que tomes alguna decisión en tu operativa. Dice acá el amigo Solo, dice, compró Bitcoin en 60, una revisada a C98. Vamos a ver, C98 dice. IOTX me imagino que es. Audio. Ok, vamos a ver esas criptos más luego. Vamos a ver cómo está por acá. La gente dice, de aquí a 8 horas baja o sube, dice el amigo Maceo. Acabo de darte mi opinión de lo que puede hacer Bitcoin. Acabo de darte mi opinión. Nadie va a poder asegurarte, pero el rebote tiene que venir. Tiene que venir el rebote. Ok. Dice acá, XTZ dice, voy a anotarte esas criptos. Voy a anotarte unas criptos porque parece que no hay preguntas de Bitcoin y no me cuentan si es que están comprados o ya vendieron todo. Acero, dice José Morales. Y ya no hay panza de rata. Sí, la panza de rata es en el diario. Entonces, el diario tiene rango caída. Está bien. El diario está bien, creo yo. Vamos a ver a Bake en el diario. SRM. Acá el amigo Maceju dice que ya vendió, dice. Perfecto. AXS. Vamos viendo. Vamos viendo. UMA también me piden por acá. Maná. Vamos con Maná. Y el amigo Daro dice que está esperando a Paco. El amigo Daro me pidió SCRT y Lisk. Ya le vamos a ver también. Dice Héctor Miranda. Ethereum en diario y semanal, dice. Diario y semanal. Estoy apuntando para poder hacerle. ¿Qué te parece el proyecto de Compound? No le he revisado el proyecto a fondo, te comento. No te podría decir ahí. Vamos a ver Auto. Y vamos a ver a Solana. Ya tengo un grupo importante de criptos. Recuerda dejarme tu like si es que te gusta la información que compartimos en el canal. Yo muy agradecido. Me pidió el amigo con una taza de té, me dejó ahí en un super chat. C98 me dijo IOTX. Vamos viendo IOTX y me dijo audio. Perfecto. Vamos viendo estas tres en primer lugar. C98 le dejamos. Esta proyección es de ayer. Si no estoy mal. Sí, es de ayer. Vamos viendo el gráfico diario. IOTX para arriba.
para arriba y OTX. No me gusta la mecha también que va a dejar en la parte alta, pero como te cuento, cuando yo tengo pendiente positiva del ADX, al menos llegaría a tocar la zona alta. Sí, entonces en el de 4 horas eso va a ser suficiente para hacerle un trade. Entonces para arriba sí. Y en el de 4 horas, bueno, idealmente compra no tengo. Lo que debería aquí tal vez mantener el trade o haber ya protegido. Sí, se podría subir un poco el stop loss ahí. Pero y la zona de compra ahí en el de 4 horas casi está al mismo precio. Entonces si ves tú que puedes arriesgar ahí, entrar en compra ahí, no estaría mal. No estaría mal, pero el patrón no tiene. Eso es lo que no me gusta. Idealmente se compró antes, se dio el resultado. No sé si es que pudiste tomar ganancias o asegurar al precio de entrada. Sería esperarle. Y si es que alguien desea arriesgar, yo creo que sí puede coger un poquito más, capaz del mismo precio y para arriba. Por el desarrollo que le falta aquí, simplemente. Eso en C98. Vamos a ver a IOTX en el gráfico diario. Le habíamos dejado con la proyección alcista. Y todavía está en la zona. Está en la zona todavía. En la zona IOTX. No tiene confirmación, pero yo diría que está en la zona. Podríamos actualizarle un poco. Déjame ver acá. A ver, borrémosle esto. Yo todavía mantendría la posición alcista aquí. Sí, todavía, porque está desarrollado el retroceso, está desarrollado y el precio no ha caído. Entonces, teóricamente aquí es la mejor zona que te está dando para entrar en compra. El patrón todavía no está confirmado. Recuerda que necesitamos direccionalidad alcista y la pendiente negativa en este caso, porque va a empezar como un rebote. Y ahí, luego que se ponga el ADX con pendiente positiva, to the moon. Pero en este caso te voy a dejar la flechita ahí a IOTX. No sé, en el de 4 horas me imagino que está ubicándose por debajo. Sí, vamos a quitar esto. En el de 4 horas hay que cazarle el rebote. Lo mismo, aquí está absorción, esperar que el precio se detenga, que aquí se gire este ADX y para arriba. Sería la entrada para el diario. Sí, viéndole en el de 4 horas el mejor punto de entrada y luego proyectar esa entrada al diario, porque aquí el de 4 horas, fíjate tú que está pegadito al punto de control. Entonces en esta temporalidad yo no le veo el trade, sino en el diario. El de 4 horas simplemente para ver el punto de entrada. Eso para IOTX. Vamos viendo audio. También se le dejó alcista anteriormente. Y rompe el punto de control. Vamos a ver el diario primero. Ajá, en la zona de compra se hizo la compra. Yo creo que todavía es alcista, pero en el diario ya no compraría ahí, por ejemplo. En el de 4 horas sí. En el de 4 horas sí. Esperemos que se dé todo el retroceso. Todo el retroceso del monitor. Y que no rompa el punto de control importante. Eso hay que vigilar en el de 4 horas. Y posteriormente, le falta poquito. Está en la zona misma, pero le falta poquito. No es lo mismo comprar aquí que comprar al mismo precio, pero después. Sí, porque va a pasar el tiempo y el patrón va a estar ya desarrollado. Entonces, por eso no te digo compra aquí en este momento. No. Más adelante para ingresar con el patrón en el de 4 horas. Pero alcista todavía en el diario. Y yo creo que sí. Está empezando apenas audio. Está muy bien. Listo. Vamos a ver unas 2 criptos que me dejó el amigo Daro en el mensaje. SCRT me decía. Sí, debe ser. Está contra Bitcoin, Ethereum y contra Tether. No tenemos. Vamos a verle esta contra el dólar. Pero esta calculada por TradingView dice. Yo no compraría ahí. Estamos en el gráfico diario. Tiene fuerza el ADX. Pero yo ya no. En la zona alta yo no arriesgo.
puede ser que se vaya a To The Moon, pero yo aquí ya no compro eso. Siempre con el retroceso completo buscaría una entrada. Sí, posteriormente, ahorita en esa cripto no. Ya ha subido, está en la parte alta bajo mi punto de vista. También me pidió Lisk. Déjame verle. En el diario el precio se mantiene por la parte alta sobre las medias móviles. Fuerza. Y aquí, si bien es cierto, no ha habido un volumen importante. Tocaría esperar que nos haga el apoya. Está en el rompe. Y aquí nos falta el apoya. Ese poquito que falta puede darte un mejor precio de entrada en el gráfico diario. Pero es alcista, sí. Va a ser alcista. Está haciendo el retroceso simplemente. Y aquí tiene una divergencia incluso. La cual no nos permite comprar ahí donde está. Fíjate. Tiene aquí una divergencia bajista. Entonces, esperar que se dé el retroceso. Y para arriba, posteriormente, Lisk. Está bien. Vamos por acá. XTZ me pidieron en el chat. Vamos a ver cómo estamos con Tesos. Ajá, lo dejamos alcista y se mantiene alcista en tendencia. En tendencia es alcista. Fíjate tú que no tiene fuerza para caer. Ha hecho un pequeño retroceso, pero capaz que si estás apalancado a 20, a 30, aquí probablemente incluso ya perdiste. Ya te sacó el mercado. Pero los que están en spot comprados, yo creo que hay que tenerle paciencia. Este es alcista, Tesos. Para mí la tendencia es alcista de Tesos. Y está en una zona excelente para comprar. Y para poner el stop loss. Está en la zona precisa ahí para que el stop loss sea bien pequeño. Fíjate qué bien. Bake. Ya, Bake debió haber caído ya. Y no ha caído. Fíjate que estábamos esperando que nos dé la onda C simplemente. Y ahí está. Ahí está la onda C. Nos falta apenas un poquito. Fíjate que aún no topa aún no llega al punto cero. Sí. Pero la proyección luego de esto será alcista. Ya está en la zona prácticamente. Y si retrocede un poco más, pues sí puede retroceder un poquito más. Pero en general la tendencia es para arriba, Bake. No nos gusta, obviamente, ya sabemos, el punto de control que está por la parte alta. Pero voy a darle prioridad a que el precio está jugando ahí, que sube y que baja. Tampoco es que ha perdido la zona totalmente. Y el precio luego del rebote no cayó. Sí, entonces se quedó haciendo rango y eso es bueno. Entonces mi proyección se mantiene alcista casi ya desde hoy para Bake. Hay que ir comprando poquito y si baja más le compras un poco más. Ahí está el próximo movimiento a mi criterio en Bake. SRM. También está bien. Aquí habíamos visto. Esto era para arriba. La tendencia del movimiento. Ajá. Se nos mete en un rango. Está un poco complicado esto. Yo te voy a mantener alcista. Si me dices que elija un para arriba o para abajo, yo creo que es más alcista que bajista. Por aquí me gusta esto. Cuando veo esto me gusta una divergencia. Ahora fíjate que ya ha pasado un par de días y el precio en vez de subir ha bajado. O sea, idealmente el precio debía estar encima del punto de control ya. Le faltan unos 3 días, 4 días hasta que el monitor toque el punto cero. Y si no sube, ahí habría que cancelar. Ahí. Yo creo que está en una zona de ya ir tomando riesgo ahí en SRM. Déjame ver el stop loss de cuánto nos quedaría.
más o menos un 12%. Yo creo que es manejable en un gráfico diario un 12%. Ok, eso para SRM. Vamos viendo AXS. Le habíamos dejado para esperarle un poquito más a AXS y no sé cómo está. Fíjate que estábamos viendo que la zona de compras va a ser más adelante, porque hace par de días estaba subiendo, entonces decíamos que mejor esperarle un poco. Y está llegando a la zona. Está llegando a la zona y no tenemos la confirmación por la parte de abajo. No tenemos esa confirmación. Pero bajo lo que estudiamos en la estrategia, aquí el precio debió haber caído. Pero como no cae, el próximo movimiento es alcista para AXS también. Yo te voy a dejar así, alcista a AXS. Gráfico diario. Ok, vamos a UMA. Se dio un buen movimiento en rompe, apoya. Fíjate, esto es lo que estábamos viendo en el gráfico diario. Y sí, mientras el precio se mantenga sobre el punto de control, sobre las medias móviles, yo pienso que sí se puede hacer un trade a UMA. Idealmente el patrón es de rango caída, entonces como ya ha caído, probablemente en el de 4 horas podamos ver una entrada. De hecho ya vimos la entrada ayer, fíjate, el precio ha bajado un poco más, casi como Bitcoin, pero voy a mantener yo la proyección. Yo voy a mantener esa proyección. Ahora tal vez se forme acá, fíjate tú, tal vez se forme acá otro valle rojo y es el mismo análisis de Bitcoin. Que voy a ver la divergencia y posteriormente darse el movimiento alcista en UMA, porque está en tendencia, fíjate. Desde aquí rompe las medias, cada retroceso, mínimos más altos, máximos más altos, y la tendencia para mí es alcista todavía. Vamos a actualizar esto, vamos a ponerle un poquito más acá, porque ya le pasó el tiempo, no ha subido. Pero el movimiento en general, yo te voy a dejar alcista. Bueno, quitémosle esto, vamos a dejarle aquí. Sí, esto, vamos a quitarle. Te dejo alcista el movimiento. Ok, eso para UMA. Vamos con Maná. ¿Cómo estamos con Maná? Creo que en el gráfico diario estábamos mejor. Ajá. Sí, se están abriendo las probabilidades de Maná. Justo estábamos viendo esto, fíjate. Por eso le dejamos esta onda C prácticamente del rango para poder agarrar a Maná en la parte baja del rango. ¿Puede bajar un poco más? Sí, pero en general ya se está abriendo las puertas para tener la entrada alcista. Aquí se va a desarrollar un poquito más del valle rojo y tal vez llega a esta zona y ahí para arriba. Ahí va a ser para arriba Maná. No se ha desplomado porque debía ya haber caído, lo mismo que vimos anteriormente, pero esta está mejor porque tenemos este punto de control por la parte baja. Yo diría que se puede arriesgar ahí en Maná. Varias con el mismo patrón si tú te fijas. Están varias parecidas. Me decían Ethereum en el diario. ¿Cómo está Ethereum en el diario? Vamos a quitar esto. Digamos que todavía tiene el patrón panza de rata mismo. Es igual, casi igual que Bitcoin. Vamos a ver en el de 4 horas. Sí. Y aquí te está dando. Acá nos dio una entrada. Y acá nos está confirmando. Nos está confirmando entrada. Sí, para arriba Ethereum. Ok, vamos con auto. Ah, me decía en el semanal también, creo que me decía Ethereum, déjame ver. Ethereum en semanal. Es Bitcoin, es lo mismo. Es lo mismo. El mismo análisis de Bitcoin en el semanal es el mismo, porque aquí está ya agarrando fuerza el ADX. Se está poniendo la pendiente positiva con direccionalidad alcista. Si cierra la vela así como te decía, si se mantiene
este ADX con pendiente positiva, yo al menos una proyección hasta el máximo. Y recuerda que el semanal se tarda entre 10 semanas, sí, más o menos 3 meses, y de 3 a 6 meses. Entonces hay que estar atento con la temporalidad. Vamos viendo auto. ¿Cómo está auto? Parece que estaba alcista, le dejamos en el gráfico diario. No, a ver, vamos a verle. O en el de 4 horas. Rango caída en el diario. Punto de control por encima del precio. Y aquí estuvimos esperando que el precio no cayera del punto de control para mantener esa posición alcista. Aquí todavía conserva fuerza. Y lo que hay que operar aquí es simplemente un rebote en el de 4 horas. Pero la confirmación será cuando se gire este ADX. ¿Zona de arriesgar ahí? Sí, para un rebote. ¿Por qué? Fíjate, el stop loss te queda pequeñito. De un 5, un 7. Sí, o puedes hacer la otra, la que yo hago. 50% aquí. Y si baja, otro 50% de la posición aquí. Y te va a dar la misma divergencia de la que hablamos en Bitcoin. Para operar el rebote a la media o al punto de control. Y sería para seguir cayendo en este caso. Eso para auto. Ok, vamos a ver a Solana también. Habían pedido Sol. Ok, vamos viendo Sol. También esperábamos el retroceso en el diario. Yo creo que llegó a la zona y ni siquiera me había percatado. Pero está ya en la zona Solana. No tiene confirmación en el diario. Ok, estamos de acuerdo en eso. No hay confirmación en el diario. Perdón, ese es el de 4 horas. Perdón, está... A ver, no, estamos mal. En el diario, direccionalidad y casi que no fuerza. Esto está feo. Esto está feo para Solana en el gráfico diario. ¿Se puede hacerle un trade en el de 4 horas? Yo creo que sí. Justamente no está confirmado en el de 4 horas, pero un poquito más, que baje un poquito más a la media y esa para arriba. No es to the moon. Hasta el máximo anterior. Atento para cerrar Solana. En el gráfico diario no me gusta Solana. Ok. Eso es lo que te comparto en este grupo de criptos. Vamos a ver si es que quieren algo más por acá. Rune dice... Voy a anotar Rune. Vamos a ver a Bet. Ok. CFG dice. CFG. Sand. Vamos a ver Sand. Parece que ya vimos Sand ayer. Bueno, pero no importa. Vamos a revisar. Ref. XRP dice. El amigo turco. XRP. AVAX. Ok. Vamos a ver a DOT. Atom dice. Y el Total 2. Vamos a ver esto. Vamos a ver estas criptos que me han dejado. Y empezamos con Rune. Vamos a tratar de hacerle un poco rápido. Ok, todavía tiene fuerza. A ver, vamos a ver el diario primero. Fuerza. Es alcista. ¿Puede subir más? Sí, pero ya aquí ya no asumo riesgo. O sea, imposible compra ahí en el diario. En el de 4 horas. Lo que te dije, hay que esperar en algún momento el retroceso para ver la opción de incorporarte al movimiento. No se ha dado ese retroceso. Está haciendo una pancita de rata también aquí. En el gráfico de 4 horas. Y hay que esperar el retroceso. O sea, ahí lo más... Ya sabes que el retroceso es lo más cerca de la media. Cuando se desarrolle todo el monitor. Y eventualmente nos dé la direccionalidad bajista. Luego de esto,
buscarle una entrada. En este punto tampoco compraría yo a Rune. Probablemente suba, pero ya ahí no se asume riesgo. No es mi zona. Esa no es la zona. Eso para Rune. ¿Cómo está VeChain? Ahí está la proyección de VeChain en 4 horas. Entrada ya casi lista. Y aquí tenemos una divergencia. Bueno, todavía conservo la fuerza de este movimiento. Eso es lo interesante. El ADX, fíjate, todavía tiene fuerza. Idealmente debería estar sobre el punto 23, pero fuerza al fin. Entonces, bajo este punto de vista, el trade en 4 horas es probable que salga a favor. Este es lo de ayer que habíamos visto. Y fíjate ahí el stop loss, porque... ¿Cómo estamos con el stop loss? De un 6%, pero probablemente se lo pierda por acá, muy grande. Tal vez un 10% de stop loss. Bueno, está desarrollado ya. Idealmente toca esperar que toque el punto cero. Le falta una vela más de 4 horas que toque el punto cero. Y ahí verle, pero probablemente nos forme el valle rojo y sea la entrada un poquito más abajo. Sí. En estos casos, como tú has visto, yo hago una compra aquí. Y si es que me llega a bajar otro poco más, completo la posición. Sí, entonces atento ahí a la entrada. Yo te voy a dejar así mismo. Pero es alcista VeChain. En 4 horas. Sí, porque habíamos visto el diario con fuerza todavía un poquito. Para un trade de 4 horas sí es suficiente esa fuerza, creo yo. Ok. CFG. Centrífuge dice. Vamos viendo el diario primero. Ya. Vamos a ver la acción del precio. Así. Yo idealmente esperaría esto. No me gusta el ADX, te comento. Yo le esperaría. No entraría ahí en compra, la verdad. No me gusta el ADX. Está muy separado, digamos, del precio de la media móvil. Y no me gusta. Tal vez veámosle si es que hay una entrada en 4 horas. Aquí ya hubo la entrada desde antes, fíjate. El precio hace esto. Y aquí complicado. Le falta un poco para llegar al punto cero. Y el precio, en vez de subir, bajó. Entonces, yo creo que no. Hay que esperarle un poquito más a que baje. Que baje un poquito más. Y acá te puede hacer otro valle rojo incluso. Todavía espérale un poquito a centrífuge bajo mi punto de vista. Esta era CFG. Vamos a ver a SAND. Ok. Perfecto. Aquí está SAND. Se mantiene la proyección. Incluso todavía podrías comprar en el gráfico diario. Simplemente calcúlale el stop loss. Pero la proyección se mantiene. Fíjate ahí, es diferente a la otra cripto. Que está el precio ya más arriba. Y no me gusta. Pero aquí sí. Aquí ha hecho rango. Se comprimen las medias. Y hay mayor probabilidad alcista. Si es que alguien tomó riesgo ayer. O antes de ayer que se hizo el análisis. Creo que está bien. Ahí se lleva el trade de SAND. Vamos viendo REF. Es doble E. Ok. REF. Gráfico diario. Con debilidad. Rango caída. En el de 4 horas. Decíamos que es la zona. Y sí es la zona. Fíjate aquí que. Más o menos esto quiero yo ver en Bitcoin. Que se formen esos otros valles rojos. Pero que me dé esta divergencia. No está tan clara aquí, pero más o menos así. Pero es la zona. Yo creo que es la zona de arriesgar. Fíjate aquí el stop loss te va a quedar bien pequeñito. Entonces hay que tomar riesgo a veces. Ok. Eso para REF. XRP.
Vamos con el diario. El diario es alcista. Es alcista porque aquí, fíjate tú la acción del precio. En toda esta zona era el rebote a la media y para seguir cayendo. Y aquí el precio no cayó. Más bien rompe el punto de control y se ubica por encima de encima de las medias móviles. El punto de control, ok, está un poquito arriba, pero es la zona. Y yo te dejo alcista el próximo movimiento de XRP. Está muy bien. En el gráfico diario. Me gusta XRP, te cuento. Está bien. Vamos viendo AVAX. AVAX es alcista, todavía es alcista. Y aquí me hubiera a mí gustado más que mientras se desarrolló el precio. Fíjate que hicimos la entrada antes en el gráfico diario. Y mientras se desarrolla esto, me hubiera gustado que este ADX se ponga con pendiente positiva y no ha hecho eso. Entonces aquí un poco complicado en el diario. Es que no lleva fuerza. Si tú te fijas, está el ADX debajo del punto 23. Yo incluso podría tomar ganancias ahí. Porque compra ya ahí y ya no es compra. Y si le ves el semanal, menos. Entonces, yo creo que se le acabó el combustible a AVAX. A esperar un retroceso para incorporarte a un movimiento alcista. Bajo mi punto de vista, obviamente, es únicamente mi opinión. Vamos a ver a DOT. DOT con debilidad también. Va a confirmar. Bueno, no tiene la pendiente negativa del ADX, si tú le ves. Está una pendiente plana prácticamente. Por lo cual, yo creo que un trade en 4 horas sí se puede hacer. Sí, no to the moon. O sea, no to the moon. Pero ahí está, fíjate. Este trade pequeñito en 4 horas yo creo que sí se puede hacer. No está la confirmación, pero la zona está ahí. Simplemente le actualizamos. El stop loss es el miedo que tú tengas de que se desplome todo. Ese es el porcentaje que vas a ponerle ahí. Pero yo mantengo esa proyección. Vamos a ver Atom. A ver, Atom en el gráfico diario. También está sin combustible Atom. Aquí le falta un par de días. Si el precio no sube, yo creo que hay que cancelar Atom hasta que se dé el retroceso. Próximo retroceso. Y también vamos a ver la opción para arriba. Pero en este punto, compra, obviamente no. Ya la compra la hicimos en la zona que hay que arriesgar, fíjate, antes. Aquí compras no. Y yo creo que debes estar protegido a precio de entrada en tal caso y listo, no hay nada más que hacer. Veámosle el de 4 horas. Voy a quitar esto. No hay un patrón ideal de compra, pero en teoría estás en la parte baja donde puedes arriesgar. Si es que el precio hace esto, entonces estás en la zona. Tenemos direccionalidad bajista con pendiente negativa. Hay que estar atento aquí. No me gusta el patrón tampoco, pero si me dices que escoja para dónde, para arriba. En 4 horas. Eso, Atom. Y también quieren ver el Total 2. Total. No sé cómo se le encuentra el Total 2. Market. No lo encuentro. Total Cap. Vamos a ver aquí. Aquí está el Total 2. Vamos a ver el Total 2. En el diario habíamos visto que el Total 2, al estar en la parte alta, hay que ir reduciendo posiciones en el gráfico diario. Pero varias criptomonedas han dado entradas en 4 horas cuyos trades sí se puede hacer. El Total 2 no me gusta por la zona donde se ubica. O sea, aquí no debes tomar el riesgo
¿qué te digo? Con un alto porcentaje de tu cartera. Como decíamos, mientras va subiendo hay que disminuir la exposición. Entonces aquí va a ser diferente cuando el precio tenga su retroceso. Bueno, en todo caso, más bien que rompa y apoye sobre esta zona. Eso es lo que nos daría una confirmación, si tú quieres, para ver una all season. Mientras esta zona es la que tiene que superar el precio. Esta, fíjate, la que está aquí. Esta zona. Sí, entonces no me gusta que estén máximos. Y con el patrón que tenemos acá en la parte baja, pues yo pienso que va a venir un retroceso antes de tener escenarios to the moon en las criptomonedas. Por eso incluso con cierto, tienes que cogerle con pinzas los gráficos, los análisis en el gráfico diario que tienen algunas criptos, porque este es el problema. El total cap exactamente. Por acá dice, quieren ver Luna. Y ya se revisó Solana, ahí me estaba pidiendo alguien Solana. Vamos a ver a Luna. Voy a apuntar otro grupo de criptos. BNB. Ok. Vamos a ver. Ethereum Classic dice por acá. Ok. OGN. Phantom. Creo que no vimos FTM. Vamos a verle a FTM cómo está. Varias le dejamos esperando hace... El día de ayer les dijimos que algunas estaban a punto. Tal vez hoy ya están listas. Vamos a ver. El de la Lazio dice, ese creo que es una cripto nueva que salió con el Launchpad. No sé si es que... No creo que tiene historia todavía, pero ya te anoté. Vamos a ver ARPA. EOS, ok. Link Down dice. Yo creo que esas criptos se mueven con la misma cripto, o sea, no tiene. Vamos a revisar Link si quieres. Sí, creo que esa no revisamos. Link. El análisis de Cake en el diario y en semanal. Puedes ir a ver el análisis. Está ayer el de Cake. Vamos a ver a Cake. En el semanal no, porque ya es lo que vimos. Ayer puedes ver el gráfico semanal de Cake. Vamos a ver el diario. A ver si tuvo algo diferente. Vamos a ver Strax, dice acá el amigo. Ok, dice Yanida Costa, qué pena preguntar esto, el gráfico de 1 hora para cuántos días es y el gráfico de 4 horas para cuántos días es. No hay ninguna pena, mi estimada Jenny, porque recuerda que todos estamos estudiando aquí en el canal. Te pongo en contexto, sin embargo que hay fíjate acá, que no les había mostrado. Aquí el video número 11 está ahí explicado el asunto de las temporalidades para que lo tengas un poquito más claro. Pero sin embargo te comento que el gráfico de 1 hora te va a durar para máximo 8 horas. El gráfico de 4 horas te va a durar entre 24 y 48 horas. Y el gráfico diario te va a servir para entre 10 y 15 días más o menos la proyección. Sí, perfecto. Así es que no, tranquila, porque aquí todos somos estudiantes, aquí no hay expertos, creo. Porque si hay expertos, yo creo que no deberían estar en este canal estudiando. Deberían... Ya deberían estar por encima de Elon Musk, como dice el maestro. Vamos a ver a Luna. Conservo la proyección alcista en Luna. Sí, nosotros vimos la zona. Inclusive le estamos haciendo el trade, es alcista. Y lo que pasa es que la gente dice, es alcista y quieren que suba así. Pero no, esto sube así. Exacto, esto sube, retrocede, sube y retrocede. Por eso es que en el de 4 horas te da la oportunidad de incorporarte al movimiento. Y justamente para mí es la zona donde está en este momento Luna. Sí, Luna para arriba. En el de 4 horas, entrada en compra.
entrada en este momento. Si bien es cierto el stop loss no es el adecuado, tiene un 9%. Bueno, yo creo que sí está bien. Ahí te dejo Luna sin confirmación, pero para arriba Luna por la zona. La zona es la que nosotros vemos. Ok, BNB. BNB se va a mover, siempre se ha movido. Bueno, casi siempre se ha movido. Vamos a ponerle acá. Con Bitcoin. Y el 90% del mercado se mueve con Bitcoin. Habíamos dejado la proyección alcista de BNB. Y si bien es cierto, no ha subido, pero en este momento te está dando otra vez la entrada, fíjate. Esto para el gráfico de 4 horas, porque en el diario estamos en rango o caída. Sí, entonces en el de 4 horas operarle ese pequeño tramo alcista. Voy a quitar esto porque ya no se ve bien. Lo mismo de Bitcoin. El mismo análisis se aplica aquí. Y ahí si tú quieres un stop, fíjate ahí. Si es que le pones debajo del punto de control, incluso yo diría que no está mal un 12%. En el de 4 horas. Bueno, sí está un poco grande, diría yo. Pero estás en esta zona baja, entonces el stop loss puede quedarte un poco más arriba. Entonces vamos a dejarle así. Vamos a dejarle así. Y no es to the moon, recuerda el gráfico diario. Aquí tenemos esa divergencia que te digo que quiero ver en Bitcoin. Así es que atento ahí. Para BNB. Ethereum clásico. Me he olvidado de algo en este domingo. De pedirte amablemente que me regales tu like. Recuerda que siempre es importante, sobre todo que no te cuesta nada. Y para el canal ayuda bastante. Va a ser alcista esta criptomoneda. Va a ser alcista. Lo mismo que te explicaba en las otras. El rebote y es a la media para seguir cayendo, pero se mete en rango. Y el próximo movimiento es para arriba. Sí, para arriba. Incluso queríamos verle aquí, esto creo que es del semanal. Déjame borrar esto, sí. Nosotros pensábamos ver acá. A ver, le hacemos más grande. Este rango. Este es el rango. Y si es que el precio incluso no ha bajado del punto de control, ya está casi topando el punto cero, yo te voy a dejar aquí la proyección. Para arriba, Ethereum clásico. Muy bien. OGN. Ahí está OGN. Estábamos esperándole un poquito más abajo y ya está ahí. Y está ahí la proyección. No tengo por qué cambiar la proyección de OGN. Un tanto arriesgado porque el precio está debajo del punto de control. Sí, pero como te digo, el precio debió haber caído ya en toda esta zona que te voy a marcar. En esta zona, desde aquí hasta acá, el precio ya debía haber caído. Y tú ves que se ha metido en rango. Sí, entonces el siguiente movimiento para arriba. OGN. Vamos TFN. TFM. Sí. Ah, no, perdón. FTM es. Ok. Tiene fuerza. Y aquí se va a hacer la panza de rata igual. Tenemos fuerza en el ADX. Y tenemos este patrón de debilidad o retroceso en el monitor. Entonces esto va a provocar ese patrón que digo. Idealmente nosotros nos incorporamos luego del retroceso. Entonces ahí no. Tendrías que verle en 4 horas. Luego del retroceso incorporarte. Fíjate que estábamos esperando lo mismo. Aquí simplemente actualizarle. Aquí esperamos el retroceso para incorporarnos a un movimiento alcista. Generalmente ya en la parte alta y con el patrón que vemos en el diario, no es que se va a ir to the moon. Ese es el inconveniente. Son trades pequeños en el gráfico de 4 horas únicamente. Pero en este momento compra no. Para FTM. Vamos viendo el de la Lazio, me dicen.
Y yo creo que esta es muy nueva, no va a haber mucho historial. Fíjate. Aquí no tenemos nada. No podemos revisar esto. Y este es el de 4 horas, peor el diario, fíjate. Si me dices que te diga algo, para abajo. No hay más. No hay nada más ahí. En el de la Lazio. Arpa. Casi confirmado el rango caída. Patrón de debilidad. En 4 horas. Está en la zona. Aquí habíamos dibujado la zona. Y simplemente te actualizo. Ahí está. ¿Qué te decía yo? Que si llega a tocar el punto 0, hay que cancelar por el desarrollo que ya lleva este monitor. Sí, pero todavía está en la zona. Y yo creo que sí. Todavía te mantengo esa proyección. Bueno, vamos a quitarle porque vamos a ponerle otra. Cada retroceso para seguir cayendo. Cada retroceso para incorporarte a la tendencia del movimiento. Este es en el de 4 horas, atento. Ok. Para ARPA. Vamos a ver EOS. Esperábamos que el precio se ponga por encima del punto de control. Y yo diría que casi lo logra. Pero aquí en el retroceso, donde debió caer, este patrón tiene varias criptomonedas. Entonces, inclusive por esto, yo te voy a dejar alcista. En teoría hizo la ruptura y la apoyada, pero en el de 4 horas está eso. Ok. Sí, yo te voy a dejar alcista. Sí, ese para EOS. Vamos viendo Link. Fuerza y direccionalidad. Compra no. Este se le vio antes. Aquí ya no. En el apoya ahí tendrías que incorporarte en el diario. En el diario no hay compra. Pero tal vez en el de 4 horas ya mismo, sí. En el de 4 horas esperamos siempre los retrocesos para incorporarnos a la tendencia alcista que tiene en el diario. Le falta apenas un par de velas, unas 2-3 velas más de 4 horas y para arriba. Link. Y a Cake, creo que ya le habíamos dejado alcista a Cake. Sí, habíamos dejado así más o menos. Y esto estaba en el gráfico diario. Perfecto. Aquí ya no te dejo alcista, Cake. Está el rango, pero el precio está perdiendo el punto de control. Bueno, otras te las he dejado alcistas así porque está en la zona, como te decía. Pero aquí le falta más retroceso. Le falta más desarrollo. Entonces por eso no me gusta. Tocaría esperarle más. Si es que tú tienes, simplemente el stop loss debe estar ahí para eso. Y hay que esperar. Hay que esperar, porque no tiene fuerza, tampoco es que se va a desplomar, o sea, no tiene fuerza. Y posteriormente, luego del retroceso para arriba, hay que estarle chequeando a Cake. Todavía tiene para retroceder en el gráfico diario. Dejó una mecha importante Cake y eso está... Ahí está la duda. Ok, Strax, gráfico diario. Se da el retroceso. El precio se mete en rango. También lo mismo aquí. Aquí, precio por encima del punto de control desarrollado el monitor. ADX debajo del punto 23. No tiene la pendiente positiva ni la direccionalidad alcista que es el patrón. Pero yo creo que sí es alcista el próximo movimiento. Para Strax. Te dejo ahí mi opinión de Strax. Vamos a ver. Ada dice por acá. No sé si es que
comentarte en este momento. Tengo estos videos, esta lista de reproducción para que tú estudies la estrategia de Trading Latino. Estos videos los fui armando mientras iba estudiando y es un material que no encontré en ninguna parte. Son de mi autoría y son específicos para aprender la estrategia de Jaime. Me atrevo a decir que ni Jaime tiene estos videos en su canal, así es que si gustas pasar a revisarlos y estudiar la estrategia, que es el objetivo, que en algún momento puedas hacer tus análisis de manera independiente. Ok, por acá dicen SKL, dice, vamos a ver, un grupo más de criptos. Vamos a revisar los likes también, ¿qué les parece? A ver si es que estoy siendo apoyado contundentemente por la comunidad. Yo te agradezco bastante tus likes. Se muestra más a más gente cuando el algoritmo de YouTube detecta que hay bastante interacción. Entonces por eso es que te pedía. Vamos a ver a Hot. Me dice que tal está Hot. No sé, vamos viendo. Vidal Eduardo dice: López Guzmán, Bitcoin subiendo, ¿qué opinas de Ethereum? ¿Subirá? Yo creo que sí. El 90% o más del mercado se mueve con Bitcoin. La semana pasada empezaron a subir las criptos y Bitcoin no subía. Y es porque estaba perdiendo dominancia, pero perfecto, está... Yo creo que sí, yo creo que sí. Si Bitcoin sube, va a ir arrastrando a las criptomonedas también. ADX girado en 4 horas y montándonos en la de 55 en 1 hora. Me imagino que es Bitcoin. Correcto. Ahora ya lo van a mandar a 100.000. Yo digo que no. Una velita no tiene nada que ver. Hay que ver la proyección en general. Vamos viendo cómo está. Ajá. Sí, para arriba. La proyección ahí la tenemos. Perfecto. Dice por acá NBS, dice. Vamos a ver. Alfa, dice. No sé si vimos alfa. No hemos visto alfa. Voy a apuntarle. Ok, ya está anotado alfa. Está subiendo, dice. Ok. Y ya Alejandro Pizarro dice que le dé un vistazo a Bitcoin en 4 horas cuando termine el en vivo. Y ya lo estamos viendo en este momento. Fíjate que empieza a girarse el ADX. Lo que te decía, que el precio va a estar más arriba para que se gire este ADX. Y ahí vamos a tener el patrón ya donde Bitcoin empiece a hacer ese rebote. Vamos viendo Uni. Phil. Hot. Ya le apunté Hot. Perfecto, vamos a ver estas criptos entonces. A ver, SKL me pidió. Vamos viendo SKL. A ver, ya, tengo desarrollo ya aquí en el gráfico diario del monitor. Si bien es cierto, como varias criptomonedas, ustedes vieron que ha perdido interés y se han metido varias en rango. Aquí tengo un rango y desde hace rato, desde acá más o menos, sin tener en cuenta este mechazo. Un rango y yo creo que puede seguir cayendo un poco más. Aquí no tengo ninguna confirmación para entrar en compra. Estamos así. Y no tengo ninguna confirmación. Yo creo que más adelante esperarle un poquito para ver qué es lo que pasa. Este rango se está manteniendo. No le veo un patrón claro de entrada. Entonces, si no tengo el patrón claro, yo esperaría. Le esperaría y le revisaría después. No te puedo decir aquí qué es lo que puede pasar. Idealmente luego vamos a revisarle a ver si es que el precio se queda sobre el punto de control y ahí buscar una opción alcista. En este caso, ante la duda, preferible no hacer nada. Es mejor. Vamos viendo Hot.
Holochain. Lo mismo que te decía en las otras criptomonedas. El rebote para seguir cayendo y el precio se queda en rango. Esto está más claro, por ejemplo. Y aquí sí te dejo alcista. A hot. Espero que hayas visto la diferencia. Ok. Este patrón no me gusta, el de cuando tiene la direccionalidad bajista y la pendiente positiva. Generalmente es por estos movimientos bruscos. Y en este caso entrar en compra, como te decía aquí, no, yo esperaría todo el retroceso. Vamos viendo cómo está acá. Yo le esperaría, aquí esta criptomoneda, yo esperaría lo más cerca de la media móvil o el punto de control para simplemente rifármela. Hacer una compra y esperar un pump de estos. Es como decía Jaime, estos son como electrocardiogramas. Entonces no respetan patrones generalmente. Porque si tú te fijas de este patrón de aquí no me está diciendo nada absolutamente. Entonces simplemente yo esperaría comprar por la parte baja, que sería por toda esta zona, compras y esperar un golpe de suerte simplemente para NBS. Vamos viendo alfa. Ya luego voy a darles una lectura de todas las que hemos revisado el día de hoy, porque me están pidiendo algunas que ya revisamos. Entonces ahí les voy a actualizar ya para ir concluyendo. Fíjate que aquí están lo mismo, patrón de rebote, y acá te está dando una zona mejor todavía para ingresar a alfa. Si bien es cierto, nos falta un poco de desarrollo, nos falta un poco, pero ya al estar por la parte baja, esta zona baja diría yo, fíjate, esta zona baja sería ya donde entrar en compra. Sí, eso para alfa. Te dejo alcista. Ya el precio no cayó. Vamos viendo Uni, ¿cómo está? Uni tuvo un buen movimiento la semana pasada. Y esto es lo que te digo, lo mismo. Ajá. Para arriba. Para arriba. Voy a quitar esto ya. Creo que este era el semanal. Creo. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y te mantengo ahí. Y este le voy a poner acá. Así más o menos. Calcúlale el stop loss en Uni. Y para mí es para arriba. Perfecto. Vamos con Phil. Aquí no me gusta. Decíamos para abajo. No me gusta. ¿Por qué no me gusta? Ya existe cierta distancia aquí del punto de control, ¿verdad? Entonces aquí lo único que se podría especular es este rebote. Este rebote simplemente. Y probablemente ya mismo. Fíjate que está desarrollado el patrón de este retroceso desarrollado y el precio se mete en rango. Entonces por estas zonas va a ser para aprovechar y hacer este rebote simplemente. Sí, entonces ahí calculas el riesgo-beneficio si te conviene para Phil y no le veo más. Ok, voy a darte una lectura de las criptomonedas que hemos revisado el día de hoy. Fíjate que está, y aquí están, aquí mismo está, fíjate, está Bitcoin obviamente, está C98, IOTX, Audio, SCRT, LSK, XTZ, Bake, SRM, AXS, UMA, Maná, Ethereum, Auto, Solana, Rune, BET. Tenemos CFG, SAND, REF, XRP, AVAX, DOT, Atom, el Total 2, Luna, BNB, Ethereum Clásico, OGN, FTM. Tenemos Lacio, ARPA, EOS, Link, Cake, Strax, SKL, HOT, NBS, Alpha, Uni y Phil. Esas son las que hemos visto. Shiba no tiene análisis Shiba. Me están pidiendo Shiba. Si quieres voy a ponerle.
Pero Shiba no tiene análisis, es pura especulación. La cripto del perrito, la meme coin. No tiene nada para... Es pura especulación. Fíjate aquí, rango caída. Lo esperábamos por la parte baja, pero aquí no... Aquí imposible que yo te diga que compra o venta o una buena zona. La zona de no compra es aquí. O sea, y puede subir al doble y hacer un 200, 300 o 400%. Sí, esto es mera especulación simplemente. Ya vas por tu propio riesgo para esa cripto. No me meto yo ahí tampoco. Ni en short me meto. Tal vez viéndole por la parte alta, luego de la mecha no. Tal vez por ahí me arriesgaría a meterle un short, pero en este punto no. Voy a ver TRB. ¿Qué pide por acá el amigo? ADA también, creo que no vimos ADA. Dice XCH. Dice Daro 42, dice, no sé a qué se refiere eso. Y XLM. Voy a analizarte estas criptos. Déjame ver cómo estamos con los likes. Recuerda, ya me di yo mi mismo like. Mi propio like ya está dado. Simplemente falta el tuyo. Recuerda que es gratis. Y compartimos esta información. Y espero que te ayude a complementar tu análisis. Vamos a ver rapidito antes de terminar. TRB dice. Confirmaría en este punto el patrón de debilidad en el diario. Pero si tú te fijas es un rompe apoya. Entonces en este punto vamos a ver en el de 4 horas. Y en el de 4 horas sin confirmarte te está diciendo que es una entrada. Más o menos un 10%. Y para arriba. En 4 horas. Fíjate las temporalidades. Eso es importante. Vamos a ver ADA. No hemos visto Cardano hoy. Creo que en el diario le habíamos dado el voto de confianza. No confirma. Y yo creo que va a seguir en ese rango. Está por la parte baja del rango, fíjate ahí. Voy a conservar eso. Y en el de 4 horas tiene direccionalidad. Pero el ADX necesitamos que se gire, al igual que Bitcoin. Necesitamos que se gire para tener la confirmación. Idealmente yo adoptaría una posición alcista en 4 horas cuando rompa y apoye. En nada. En este momento, por la zona, un poquito más, si es esa zona para poder entrar. Pero fíjate que tienes este pedacito en rebote. Solo este pedazo y no creo que compense el riesgo, la verdad. Eso para ADA. XCH. Ya, esa está en OKEX. Chia Network. Vamos a ver el movimiento principal del diario. Esta es una tendencia bajista. Estamos en la parte baja. En la parte más baja. Vas a tener que pescar aquí el rebote a la media, pero va a ser para seguir cayendo. Eso hay que estar claro. Y el stop loss es un tanto grande. Vamos viendo acá. Simplemente un rebote a la media para seguir cayendo. Atento a la confirmación. Cuando se te gire aquí al alza y el ADX está bien ahí. Entonces ese movimiento es el primero que vamos a ver. Eso para Chia Network. Ok. Vamos a ver XLM. Ajá. En el gráfico diario le queda un poco de recorrido a este monitor, que sería la zona de peligro todavía.
Pero el precio ya se ha quedado ahí. Fíjate que ha hecho rango. Y en 4 horas... Sí, en 4 horas sí hay entrada. Otra vez, para arriba. Sí, ahí está la proyección. En 4 horas, ojo. Eso para XLM. Parece que quieren más criptos. Si ustedes gustan y me dejan su like, voy a analizar otro grupo. Dice aquí Tita, dice. Vamos a ver. Vamos a verle a Tita. Vamos a verle a Sushi. Vamos a verle a Litecoin. ¿Y cuál más? Vamos a verle a Waves, también dicen acá. Se extendió un poquito el programa, fíjate. Estamos un poquito más de 1 hora. Pero gracias al apoyo de ustedes, yo no tengo inconveniente. Vamos a seguir. Bitcoin Cash también. Sushi. Perfecto. Luna ya vimos, mi estimado amigo. Dice José Daniel Bolívar Meneses, la pendiente positiva de XLM no es fuerza bajista. La pendiente positiva, sí. En teoría sí. Lo que pasa es que nosotros vemos que debajo del punto 23 no es fuerza, no es una fuerza que digamos absoluta, si tú quieres. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Aparte del ADX, estoy viendo el monitor que se me está, cada vez es más chiquito, si tú te fijas, cada vez más pequeño. O sea, hay que ver todo el panorama, ¿no? Entonces, más pequeño y aquí un más pequeñito. Entonces, cuando XLM empiece a subir, esté por acá, te va a confirmar aquí incluso una... Déjame ponerle mejor porque tal vez no se ve. Sí, te va a confirmar aquí la direccionalidad alcista con este valle pequeñito. Entonces, cuando yo veo esto, mi próximo movimiento es para arriba. Y al no tener fuerza o fuerza bajista, no, esto para mí no es fuerza, está debajo del punto 23. Eso es lo que te quiero comentar. Sí, y el precio está en un rango en la temporalidad superior. Sí, es rango o caída, entonces no ha tenido la fuerza de caer todavía. Entonces, esta fuerza de este ADX que tiene en el gráfico superior me indica que todavía tiene fuerza de este movimiento, el precio subió y se queda en rango. Entonces esa fuerza todavía está en el diario. Por eso es que te dejo la proyección alcista en el de 4 horas. Si es que de algo te sirve eso. Ok, vamos a ver este grupito también que me dejaron acá. Tita, vamos a verle rápido. Porque domingo, y me imagino que ya quieres peinar la gata ya en domingo para mañana las actividades. Vamos a dejarle aquí. El precio lo hace bien, rompe el punto de control. Y aquí en teoría viene el apoya. Sí. Rompe y aquí vamos a esperar el apoya para que sea alcista esto. Fijémonos en el de 4 horas. Justo lo que te falta un poquito en el de 4 horas de esperarle. Y ahí le vemos cómo entrar en el de 4 horas para arriba. Sí, para arriba. Un par de velas más, ver que nos dé ahí un poco más de seguridad. Que no se desplome, digamos. Y ahí entrar en teta es... Sí, tiene probabilidad. Te dejo así. Vamos viendo Sushi. Vamos viéndole el diario primero. Ajá. Tiene el patrón de retroceso, entonces sin fuerza. Eso indica el rango. Lo que te indicaba del rango. Y yo no operaría esto por el desarrollo que le falta todavía. ¿Que se va a desplomar? Yo creo que no, pero vamos a entrar con un poco más de seguridad. Tal vez en unos 3 o 4 días. Verle ahí la opción en Sushi. Todavía no. Idealmente esperemos que se ubique el precio sobre el punto de control. Y ahí estaríamos con mayor seguridad proyectándole alcista. Pero en este momento no. Todavía yo le esperaría un poquito más todavía. Litecoin
USDT. Ajá. Lo mismo. Rompe. Aquí está apoyando prácticamente. Veámoslo en el de 4 horas. Y aquí el de 4 horas. Casi está como Bitcoin. Porque se mueven igual. Bueno, esta semana parece que Litecoin se despegó un poco y empezó a subir. Pero aquí está desarrollado. Está igual que Bitcoin. Igual que Bitcoin estuvo hace un... A lo que iniciamos el streaming estaba así. Entonces el miedo... Tienes miedo a 8% de stop loss y para arriba. El amigo Juan Pablo Onda dice... Déjame ver qué dice. No me dijo nada. Simplemente me colaboró. Yo te agradezco bastantísimo ese apoyo que le has dado al canal. Entonces en Litecoin te dejo así en 4 horas. Vamos viendo Waves. Perfecto. Acá Waves en el gráfico diario. Habíamos dicho que vamos a esperarle en la zona al gráfico diario y está casi ahí. De hecho ya tocó, fíjate. De hecho ya tocó con una mecha esta zona que decíamos de compra para ver la probabilidad alcista en Waves. Yo te voy a mantener alcista la proyección de Waves. Si baja un poquito más, idealmente ahí. No tenemos la confirmación todavía. Se puede desarrollar un poquito más, pero eso va a ser para coger un mejor precio en Waves. Pero para arriba en general el movimiento. BCH. Igual, tenemos que esperarle un poco. Está en este rango. Y lo ha hecho bien porque ya rompió. Y aquí no es que se vaya a ir to the moon todavía. Yo le esperaría igual unos 3-4 días más para ver la opción alcista en Bitcoin Cash. Está muy bien el precio porque no ha caído y va a ser alcista. Incluso yo diría que ya compras por ahí. Ya se podría intentar un poquito viéndole el stop de un 9% en el gráfico diario. Yo creo que no está mal. Sí, pero le falta retroceso, por eso es que no te lo dejé desde el inicio. Le falta un poquito, por eso te lo dejo ahí más adelante más bien. Dice acá el amigo André Hermani, Kishu dice. Vamos a... Ya que has dejado ahí un spam grande, voy a anotarle Kishu. Vamos a ver. Ok. Kishu dice, y eso... No será otro perrito de esos tal vez. Kishuino. Sí es un perrito, fíjate tú. Estos perritos no respetan patrones. Aquí respetan twitters, especulación. Simplemente. Si tú me dices que quieres comprar ahí donde está, siempre vamos a decir que no, porque fíjate lo que está haciendo. El patrón de retroceso, en el caso de que respete algún patrón, esto va a ser luego del retroceso incorporarte a la ya tendencia alcista esto. O sea, ya rompió las medias, hizo la zona de acumulación y esperar el retroceso por estrategia es así. Ajá. El amigo S. Rivas dice: hola, gracias por estar cuando no está Jaime. Quería que me des un consejo en auto. Bueno, te voy a dar mi punto de vista. No sería un consejo más bien. Dice, está en 1249. No sé si salirme en pérdida o promediar. Bueno, ese es algo que yo no te puedo decir. Voy a darte mi criterio en auto. Y yo analizamos auto por acá. No sé ni qué te dije. Ya. Yo pienso que en auto deberías conocer un poquito del proyecto para tú estar seguro, porque le puedes hacerle hold si es que tú conoces el proyecto. Si bien es cierto, aquí estamos metidos en un rango. Vamos a ver el semanal. Fíjate, en el semanal ya el precio no ha caído. Sí, lleva bastante tiempo que el precio ya no ha caído. Estamos debajo del punto de control y eso es un punto negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta zona
bajo mi criterio, fíjate que en la parte de abajo no hay nada con que analizar. Simplemente estoy viendo el precio. Ahora, como te digo, si tú confías en el proyecto, sabes de qué se trata, yo no tendría pena en esperar. Y de pronto si baja más, comprar más. Pero eso haría yo. Sí. Si es que yo conociera el proyecto. Ahora, se ha metido en un rango, como te digo. Y lo que podría suceder, si tú te fijas la criptomoneda que vimos hace un momento, siendo un meme, te pongo aquí. Te voy a poner acá, fíjate. Esta es Kishu. Kishu y auto acá. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a verle el gráfico diario. Fíjate. ¿Ves algún parecido ahí? ¿Y en qué partes, en qué zona estás del mercado? Sí. Entonces, no es nada descabellado que auto haga eso. Sí, auto haga eso posteriormente. Estamos en una zona baja y en las zonas bajas, a mi criterio, no se vende. En la parte baja no se vende, aquí se acumula. Eso es lo único que te puedo comentar. Yo no conozco el proyecto de auto, no sé si es bueno, si es una estafa, es meme coin, no lo conozco. Pero deberías leer un poquito del proyecto para que de pronto estés más tranquilo. O si es que ya ves que es un Shiba Inu y ya podrías deshacerte. Pero mi cosa es que mi asunto es que está en una zona de acumulación. Ok, muchas gracias a todos y a todas por atender al streaming. Recuerda visitar y estudiar con nosotros la lista de reproducción que tengo en el canal. Espero vernos el día de mañana. Déjame tu like. Si es que aún no te has suscrito, es momento de hacerlo, con lo cual estás apoyando a que el canal vaya creciendo día con día. Así es que nos vemos el día de mañana y nada más por el día de hoy. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.